Dios le bendiga, hermano, hermana, en esta preciosa noche. Sea cada uno de ustedes bienvenidos a una célula más, a una transmisión más de la Iglesia Centro Pentecostés Monte de Sión. El día de hoy vamos a estar viendo la lección número 13, alabamos el nombre de Jesús, que tiene como título El distintivo del creyente. Le damos toda la gloria a nuestro Dios. Y vamos a estar leyendo en San Juan 13, versículo 34 y 35. San Juan 13, versículo 34 y 35 dice esto. Vamos a leerlo en el nombre de Jesucristo. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Alabamos el nombre de Jesucristo. Así, hermano, hermana, vamos a orar, amigo, amiga, a que nos ven en esta noche. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable, que Él nos ministre a través de su presencia, a través de su palabra. Alabamos el nombre de Jesucristo. Padre amado, en esta noche nos presentamos delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, dándote gracias por tu palabra. Gracias, Padre amado, Señor, por el amor, por la misericordia que tú tienes para con nuestras vidas. Yo te pido que en esta noche tú seas tocando, tú seas ministrando, tú seas trayendo salvación y vida eterna en todo aquel que no te conoce. Que tus palabras sean trayendo consuelo en aquel que va cansado, que va cargado, que va fatigado, que a lo mejor va triste, que va con una enfermedad. Sé tú trayendo sanidad al cuerpo enfermo. Sé tú, Padre amado, obrando en cada corazón y en cada vida que está viendo esta transmisión. Sé tú derramando salvación y vida eterna. Sé tú enseñándonos tu palabra, Padre amado. Ministranos a través de tu precioso Espíritu. Que tu palabra se haga, Padre amado, una palabra revelada para nuestro corazón, para nuestra vida. Maravilloso Padre, en esta noche te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así, hermano, hermana, Dios le bendiga. Sabe, hoy en esta noche tenemos la oportunidad de alabar, de bendecir, de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así es que vamos a empezar viendo esta lección. Empieza diciendo: cuando el amor crece y se manifiesta, los resultados son almas convertidas, porque ellos quieren lo que tienen los creyentes. Alabamos el nombre de Jesucristo. Y sabe, necesitamos, hermano y hermana, reflejar lo que Dios quiere que nosotros reflejemos hacia el mundo que no conoce a Dios, hacia las personas que no conocen de Jesucristo. Sabe, necesitamos evangelizar, ir y dar el mensaje, pero al mismo tiempo tiene que ir aunado, tiene que ir unido el testimonio el cual nosotros estamos dando. Alabamos el nombre de Jesús. Por eso es muy importante, hermano y hermana, que usted y yo nos alentemos y que podamos vivir vidas en santidad, vidas en rectitud. En Hebreos 12 hay un versículo que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y es necesario que nosotros veamos, que nosotros podamos vivir una vida en santidad, una vida en rectitud. Claro que la santidad puede venir gracias a Jesucristo, gracias a que nosotros pongamos nuestra mirada en Él y solamente en Él. Pero sabe, Dios dijo que nosotros éramos la sal del mundo, la luz de esta tierra, de igual manera la luz de este mundo. Pero sabe, necesitamos reflejar lo que Él es en nuestras vidas. Alabamos el nombre de Jesucristo. Y este folleto tiene una pregunta: ¿cómo se relaciona el avance del reino con la guerra espiritual? ¿Qué relación tienen? Recuerde que hemos estado viendo estas enseñanzas que hablan acerca de la guerra espiritual. Y saben, nos han estado enseñando que con Jesucristo es posible que nosotros seamos victoriosos, que a través de que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús y solamente en Jesús, es que usted y yo podemos experimentar la victoria en todo tipo de guerra, en todo tipo de lucha que el enemigo quiere traer para la vida de un
un creyente, que el enemigo quiere causar al que está creyendo en Jesucristo. Hermana y hermano, nosotros sigamos fieles, sigamos creyendo, sigamos avanzando, sigamos perseverando en el amor y la gracia de Jesucristo. Dice, ¿cómo se relaciona el avance del reino en la guerra espiritual? Hace una pregunta y empieza diciendo el folleto. Si los cristianos nos concentramos en Dios, cuando Satanás ataca, el reino avanzará al menos en una de estas tres maneras. ¿Qué es lo que dice esta palabra? Lo que dice la palabra de Dios. Dice, puestos los ojos en Jesús. El autor, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra vista tiene que estar puesta todo el tiempo en Dios, hermano y hermana. ¿Cómo? Y usted a lo mejor se va a preguntar, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo tener mi vista puesta cuando hay adversidad, cuando hay problemas, cuando hay cosas que nos están suscitando que son contrarias a lo que muchas de las veces nosotros quisiéramos vivir? Nosotros, hermana y hermana, hermano, hermana, tenemos que tener nuestra mirada todo el tiempo en la palabra de Dios. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, medita en estas palabras de día, de noche, al acostarte, al levantarte, en todo tiempo. Medita en las palabras que Él nos dejó en la Biblia. Tenemos que estar meditando, tenemos que estar leyendo las palabras de nuestro Dios para que se cumpla esto. Si los cristianos nos concentramos en Dios cuando Satanás ataca, el reino avanzará al menos en una de estas tres maneras. Y claro que va a avanzar si usted y yo ponemos nuestra mirada en Jesucristo. ¿Qué es poner la mirada en Jesucristo? Voltear a ver sus palabras. Cada vez que suceda algo, cada vez que algo en nuestro corazón, en nuestras actitudes, algo nos esté molestando, nosotros tenemos que correr a las palabras de Dios. Y sabe, tenemos que empezar a meterlas en nuestro corazón y empezar a practicarlas. Alabamos el nombre de Jesucristo. Sigue diciendo esto el folleto. Dios capitaliza la oportunidad para impactar el corazón de las personas al cambiar los escenarios de maldad en algo bueno. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos estar firmes? ¿Cómo es que nosotros podemos seguir alabando y glorificando a Dios aunque hay un escenario de maldad? ¿Y cómo podemos esperar para que Dios lo convierta en un escenario bueno, en algo que lo transforma? Dios transforma las cosas malas en algo bueno solamente en su palabra, solamente meditando en ella, solamente estando firmes, como dice la palabra de Dios, fundados en la roca, fundados en Jesucristo. Alabamos el nombre de Jesús. La Biblia en el Nuevo Testamento nos enseña, y Jesucristo dijo esto: hay quienes hacen su casa sobre la arena, pero vienen vientos, vienen tempestades y la derrumban. Dice, pero hay gente sabia, hay gente sensata que la edifica sobre la roca, sobre lo que las palabras de Dios dice. Y dice, igual vienen vientos, vienen tempestades, pero esa casa puede permanecer firme. Ahora, ¿cómo es que puede permanecer firme? Porque está fundada sobre la roca, está fundada sobre los principios, sobre los fundamentos que la palabra de Dios nos enseña, que la palabra de Dios nos instruye. Hermana, hermano, hermana, busquemos a Dios, sigamos meditando en sus palabras, porque sabe, la palabra de Dios es la única que nos puede mantener firmes. La palabra de Dios es la única que nos hace capaces para enfrentar cualquier situación, y la palabra de Dios es la que nos ayuda a que los tiempos difíciles Dios los pueda transformar en tiempos de bendición para nuestra vida. A lo mejor en el momento no lo entendemos, pero cuando vamos a la palabra de Dios, ella nos fortalece. Alabamos el nombre de Jesús. Entonces dice, Dios capitaliza la oportunidad para impactar el corazón de las personas. ¿Cómo es que Él impacta? Al cambiar los escenarios de maldad en algo bueno. Por eso,
cuando Satanás ataca a los creyentes, el Hijo de Dios debe esperar que Dios complete una victoria inmediatamente o en su tiempo. Sabe, cada vez que venga algo adverso a nuestra vida, cada vez que nosotros sientamos que son cosas adversas las que nos están pasando, las que nos están ocurriendo, nosotros como hijos de Dios tenemos que saber, esto está pasando, pero Dios me va a dar la victoria, ya sea que Dios lo haga de un momento a otro, ya sea que Dios tarde algún tiempo, tenemos que saber que si nosotros estamos fundados bajo la palabra de Dios, que si nosotros estamos creyendo, entonces tenemos que saber que hay una victoria asegurada para su vida y para la mía, que no importa si es una enfermedad, algún problema, alguna situación adversa, nosotros tenemos que saber, Dios tiene una victoria para nuestra vida, alabamos el nombre de Jesús, y es como Dios obra en los corazones. Pero sabe, usted y yo tenemos que estar firmes. Usted y yo tenemos que estar creyendo a las palabras de nuestro Dios. Sigue diciendo, sin embargo, para obtener la victoria se requiere cooperación. Ahora, ¿de qué manera es que nosotros vamos a cooperar? Creyendo a las palabras de Dios. Es lo único que usted y yo tenemos que hacer para que Dios obre a nuestro favor. Tenemos que creer que nuestro Dios es más poderoso que cualquier situación adversa. Tenemos que creer que las palabras de Dios son poderosas y pueden ayudarnos a cambiar, a transformar cualquier situación que sea contraria a lo que nosotros queremos. Sin embargo, para obtener la victoria se requiere cooperación. Aunque Dios puede obrar unilateralmente, Él ha decidido usar a sus hijos en el proceso de avance de su reino. Alabamos el nombre de Jesús. Y yo le decía, ¿cómo es que Él nos va a usar? Mire, cuando usted y yo creemos a las palabras de nuestro Dios y nosotros damos ese mensaje hacia los demás, no importa lo que suceda, no importa lo que esté pasando, mi Dios es poderoso, entonces nosotros estamos cooperando correctamente para que el reino de Dios avance. Pero sabe, necesitamos poner nuestra mirada en sus palabras, necesitamos estar firmes en los tiempos de adversidad, en los tiempos de lucha, en los tiempos de prueba. Nuestra fe tiene que estar puesta en nuestro Dios, en sus palabras, en lo que Él quiere, cómo es que Él quiere que nosotros obremos, cómo es que Él quiere que nosotros reaccionemos. Sabe, la palabra de Dios tiene la respuesta para cada situación de nuestra vida. Dice, la responsabilidad que Dios delega es tan grande que el reino puede ser impactado positiva o negativamente por nuestra actitud. Sabe, Dios nos delega una responsabilidad que nosotros podemos impactar positiva o negativamente. Y sabe, Dios quiere que nosotros, y Él ha hecho este proceso en el cual nosotros crecemos espiritualmente, Él lo ha hecho para que usted y yo impactemos positivamente, para que usted y yo podamos ser de bendición a las personas que no lo conocen, que usted y yo podamos ser de bendición a los hermanos que están a nuestro alrededor y que nosotros podamos hacerles saber con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, nuestro Dios tiene poder, alabamos el nombre de Jesús. No importa lo que el ser humano pueda estar pasando, Dios ha hecho esta caminata para que usted y yo caminemos en victoria, alabamos el nombre de Jesucristo. Ahora, caminar en victoria no quiere decir que no van a venir tiempos malos o tiempos difíciles, sino quiere decir que nosotros creemos a sus palabras y que su palabra, la palabra de Dios es la que nos fortalece, la palabra de Dios es la que nos ayuda, alabamos el nombre de Jesús. Pero todo depende de nuestra actitud. ¿Cómo es que nosotros enfrentamos cada situación adversa, cada situación contraria?
Y sabe, nuestra actitud tiene que ser creer a las palabras de Dios, depositar toda nuestra fe, toda nuestra confianza en nuestro Dios, porque sabe, nuestro Dios es poderoso. Alabamos el nombre de Jesús. Así es que en esta noche yo le insto, si usted está pasando por problemas, si usted está pasando por dificultades, sabe, tenemos un Dios poderoso, tenemos a Jesucristo, que Él es poderoso para ayudarnos. Alabamos el nombre de Jesús. Y hay un ejemplo, dice, por ejemplo, si los cristianos luchamos entre nosotros y vivimos una vida inmoral, el mundo que nos observa no se acercará a Cristo. Por eso es que usted y yo, hermano y hermana, tenemos que crecer fundados y cimentados en la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que crecer fundados en lo que la palabra de Dios dice, que nuestra vida sea guiada por la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir ser fundado, es tener un fundamento en las palabras, leerlas, estudiarlas, escudriñarlas, y sabe, leerlas, volverlas a leer, y que la palabra de Dios es la que obre nuestras vidas, que la palabra de Dios es la que nos fortalezca, que la palabra de Dios es la que nos ayude a seguir adelante. Alabamos el nombre de Jesús. Sigue diciendo, dice, si los cristianos nos sacrificamos, nos perdonamos, nos amamos, entonces muchos vendrán a Cristo, porque ellos ven la diferencia. Por lo tanto, nosotros debemos saber lo que Dios quiere para cooperar con Él. Alabamos el nombre de Jesús. Y Dios quiere que nosotros podamos ser ese tipo de cristiano que tiene amor por los demás, que perdona al que le hace daño, que ama, que ora a todo aquel que le causa daño. Sabe, tenemos que ser ese tipo de cristianos que alumbra en este planeta, en esta tierra que está llena de maldad, que está llena de pecado. Alabamos el nombre de Jesús. Pero sabes, solamente lo vamos a saber si nosotros conocemos a Dios, si nosotros en verdad nos estamos cimentando en las palabras de nuestro Dios. Dice, en misión con Dios para el avance del reino. Nuestra esperanza de victoria en la guerra espiritual se determina por adelantado. Estemos no en misión con Dios. En la Biblia, cada persona cuya vida se caracterizó por la victoria, miró al reino de Dios antes que a sus intereses personales. Y esto es algo claro, hermano y hermana, para que nosotros podamos tener victoria en cualquier área de nuestra vida, para que nosotros podamos ser más que vencedores por medio de Jesús. Nosotros tenemos que ver a Dios antes que lo que nosotros queremos o lo que nosotros pensamos o lo que nosotros deseamos. Tenemos que hacer la voluntad de Él. Los versículos que leíamos en San Juan 13, 34 y 35 dice esto: un mandamiento nuevo os doy. Y se da cuenta, dice un mandamiento nuevo, porque esta palabra es para alguien que quiere vivir una vida nueva, que quiere vivir guiado, transformado por Jesucristo. Alabamos el nombre de Jesús. Esta palabra dice, un mandamiento nuevo os doy. Sabe, antes en el mundo vivíamos a como nuestros pensamientos nos lo daban a entender, a como nuestros sentimientos nos lo daban a entender. Pero Jesús vino y dijo, les doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros. Ahora, algo muy importante, hermano y hermana, es que para nosotros poder amarnos unos a otros, primero necesitamos recibir el amor y la misericordia de nuestro Dios. Por eso es importante que nosotros nos llenemos de Jesús, que nosotros nos llenemos de sus palabras, que nosotros podamos meditar, como le decía en un principio, de día y de noche, en todo tiempo, estar meditando en las palabras de Dios. Y entonces Jesús sigue diciendo, un mandamiento nuevo os doy,
que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora yo le decía, nosotros no vamos a poder amar si primero no recibimos el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Por eso es muy importante que usted en esta noche se cheque, que usted sepa si usted está recibiendo el amor que Dios, que Jesucristo le ha dado, que Dios ha depositado para usted a través de Jesucristo. ¿Sabe? Es muy importante que nosotros podamos recibir el amor de Jesús antes de nosotros intentar amar a alguien más. Porque si nosotros no tenemos ese amor de Jesucristo, entonces nosotros no vamos a poder dar el amor que Dios quiere. ¿Sabe que la palabra amor, traducida en lo que la Biblia quiere decir, es sacrificio? Jesucristo nos lo demostró sacrificándose voluntariamente en la cruz del Calvario por amor a usted y por amor a mí. Entonces, si nosotros ponemos esas palabras, diría que os sacrifiquéis unos por otros. ¿Sabe? Y es ahí donde nosotros necesitamos meditar en lo que Jesucristo hizo por usted y por mí. Jesucristo se sacrificó voluntariamente. Él se despojó de lo que él era y dijo, yo me doy voluntariamente para demostrar el amor hacia usted y hacia mí. Por eso es que usted y yo, hermano y hermana, tenemos que amar a nuestro hermano, a nuestra hermana, a la persona que está a nuestro alrededor. Pero es importante que primero podamos recibir el amor de Jesucristo en nuestra vida, para que entonces cuando nosotros recibimos ese amor, nosotros podemos dar el amor para los demás. Sigue diciendo, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y la enseñanza es que os améis unos a otros, que te sacrifiques tú por el otro, por el que está al lado tuyo, por tu esposo, por tu esposa, por tu hijo, por tu hija, por tu hermano que va a la congregación contigo, por la persona que está a tu alrededor. Sacrifícate por él, pasa por alto a la ofensa, pasa por alto a lo mejor el malestar que tienes, pásalo por alto. Porque sabe, Jesucristo pasó por alto nuestras ofensas. Y dijo que Mauricio en este caso, él pecó, pero sabe, yo lo paso por alto porque lo amo, alabamos el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo es que lo pasó por alto? Es que Él se entregó en la cruz del Calvario por mis pecados. Es que Él tomó mi culpa, alabamos el nombre de Jesús. Por eso es que usted y yo tenemos que meditar y tenemos que hacer la voluntad del Padre. Tenemos que meditar en sus palabras. Alabamos el nombre de Jesús. Ahora, cuando digo que Jesucristo pasó por alto, quiero decir que Él tomó el castigo que yo me merecía, que me correspondía a mí. Él lo tomó para Él. ¿Y sabe por qué lo tomó para Él? Porque Él me ama, porque Él le ama. Pero es necesario que nosotros podamos corresponder a sus palabras. Versículo 35. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos. En esto conoceré en las demás personas que en realidad nosotros somos seguidores de Jesús. Cuando tenemos amor para con los demás. Cuando nosotros nos sacrificamos por los demás, alabamos el nombre de Jesús. Porque sabe, la palabra amor es lo que quiere decir sacrificio. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Hermano, hermana, necesitamos meditar. ¿Estamos teniendo amor por los demás? ¿Estamos teniendo amor por nuestro prójimo, por nuestro hermano, por nuestra hermana, por la persona que está a nuestro alrededor? Es importante que nosotros podamos dar frutos dignos de arrepentimiento.
Alabamos el nombre de Jesús. Sigue diciendo esto. Hay un proceso de 4 pasos para el avance del reino en una guerra espiritual. Hechos 16 es un ejemplo de este proceso en la vida de Pablo. Ahora vea lo que Pablo hizo. Léalo en su Biblia. ¿Y qué es lo que nos menciona? Que él obedeció a las palabras de Dios, que el Espíritu Santo lo guió por donde él quería que Pablo fuera. Alabamos el nombre de Jesús. ¿Sabe? Él estuvo atento a las palabras de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo, mira, no tomes esta decisión, no vayas por ese camino, sino tienes que ir por otro camino. ¿Y sabe qué fue lo que hizo Pablo? Decidió obedecer a las palabras de Dios. Por eso es que usted y yo, hermano, hermana, amigo, amiga, persona que está viendo esta transmisión, necesitamos obedecer a las palabras de nuestro Dios para poder vivir una vida en victoria, para poder vivir una vida espiritual que dé un buen testimonio hacia los demás, hacia las personas que no conocen a Jesús. Ahora vea, porque Pablo tomó la decisión correcta, entonces vidas fueron salvas. Vidas pudieron conocer a Jesucristo. Es por eso que usted y yo, hermano y hermana, tenemos que tomar las decisiones que tienen que ver con lo que Dios nos dice, con lo que Dios nos manda, con lo que Dios nos enseña. Alabamos el nombre de Jesús. Sigue diciendo esto. El segundo viaje misionero de Pablo fue demorado por el Espíritu, pero Pablo se resistió al desánimo. O sea que él no se desanimó porque las cosas no eran como él quería, sino él dijo, yo voy a hacer la voluntad de Dios, voy a oír sus palabras. Y sabe, las palabras que Dios nos dice es que tengamos amor los unos por los otros, que nosotros podamos reflejar ese amor verdadero para con los demás. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Sabe usted y yo en esta noche, hermano, hermana, amigo, amiga, persona que ve esta transmisión, tenemos que saber que para nosotros poder dar un testimonio correcto para con los demás, necesitamos amarnos unos a otros, necesitamos amar a la persona que está a nuestro alrededor, obedecer esas palabras, tomarlas en nuestro corazón. Alabamos el nombre de Jesús. Pero una vez más hago hincapié, si usted no está recibiendo el amor que viene de Dios, necesita recibirlo primeramente, necesita recibir el amor que viene de Jesús a través de sus palabras. ¿Cómo es que nosotros podemos conocer a Dios? ¿Cómo es que nosotros podemos amar a Dios? Solamente a través de la palabra de Dios. ¿Sabe? La palabra de Dios es la que nos limpia. La palabra de Dios es la que nos transforma. La palabra de Dios es la que nos da fuerzas. Alabamos el nombre de Jesucristo. Porque si nosotros, hermano y hermana, no estamos siendo llenos de la palabra de Dios, entonces no podemos dar el amor que Jesucristo nos pide. Pero sabe, es tiempo que usted y yo podamos dar el testimonio de que somos hijos de Dios y que nos amemos unos a otros. Ahora, sigue diciendo esto, el segundo viaje de Pablo fue demorado por el Espíritu, pero Pablo se resistió al desánimo. Finalmente, en el versículo 9, él tiene una visión de un hombre pidiéndole ayuda en Macedonia, una provincia romana. Él fue con deseo, llegando a la conclusión de que Dios al final se abriría una puerta para predicar el evangelio. Si nosotros, hermano y hermana, aplicamos el obedecer la palabra de Dios,
entonces Dios nos va a poder usar para poder transmitirle las palabras de Dios a alguien más, para poder enseñarle las palabras de Dios a alguien más. Pero sabe, es hasta que nosotros decidimos obedecer las palabras de Dios. A Pablo se le dijo, no vayas para tal ciudad. Necesitas parar y necesitas oír la voz de Dios. Y sabe, dice que el Espíritu, él oyó la voz de alguien que le pedía ayuda. Alabamos el nombre de Jesucristo. Sigue diciendo, él fue con deseo, llegando a la conclusión de que Dios al final se abriría una puerta para predicar el Evangelio. Después que llegó, se encontró en un lugar donde se reunían unas mujeres a orar. Les habló y luego una mujer llamada Lidia y su casa se convirtieron. Alabamos el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir la palabra se convirtieron? Regresaron del camino donde ellas estaban caminando. ¿Sabe? La conversión es dejar el camino de pecado y volvernos, convertirnos a lo que Dios quiere, caminar por ese camino de amor, por ese camino de misericordia. Pero es necesario que nosotros, para que Dios nos pueda usar, para que nosotros podamos transmitir las palabras de Dios a alguien más, que nosotros podamos creer a sus palabras, que nosotros podamos amar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sigue diciendo, si él no hubiera estado en misión con Dios, hubiera sido desobediente a la gran comisión y no hubiera tenido mucha esperanza en la respuesta de su oración. ¿Sabe? Es necesario que nosotros creamos a las palabras de Dios. Es necesario que nosotros vivamos para Dios. Es necesario que nosotros amemos a nuestro Dios, hermano y hermana. Porque, ¿sabe? Si nosotros creemos de la manera correcta, tendremos la victoria. Alabamos el nombre de Jesús en nuestras vidas. Podremos estar firmes, cimentados, y no importa lo que pase, no importa lo que suceda, siempre vamos a poder decir, nuestro Dios es poderoso. Jesucristo tiene el poder para lavar, para limpiar, para perdonar pecados, para sanar enfermedades, para romper cadenas, para quebrantar ataduras de pecado. Alabamos el nombre de Jesús. Jesús tiene el poder, alabamos el nombre de Jesús, pero es necesario que nosotros vengamos a Él, que nosotros oigamos su palabra, que nosotros dejemos que el amor que Él tiene para nuestra vida, nosotros lo podamos tomar y ese amor nos pueda cambiar, nos pueda transformar. Alabamos el nombre de Jesús. Versículo para memorizar, Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Hermano y hermana, vamos a orar y vamos a pedirle que Él nos ayude. Alabamos el nombre de Jesús. Amar a nuestros hermanos, que Él nos ayude a dar un testimonio correcto. Que Él nos ayude a que nosotros podamos vivir su palabra. Que nosotros podamos tener victoria. Alabamos el nombre de Jesús. Gracias a sus palabras. Padre amado, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Yo te pido que tú seas transformando, que tú seas tocando, que tú seas ayudando a cada hermano, a cada hermana que está viendo esta transmisión, que tú seas derramando salvación y vida eterna en cada amigo, en cada amiga que está viendo esta transmisión. Toca, Padre amado, ministra, Señor, en el nombre de Jesús. Sé tú derramando salvación y vida eterna. Sé tú derramando sanidad en el cuerpo que va enfermo, Padre amado, que va con alguna dolencia. Yo te pido que tú obres en el nombre de Jesús. Padre amado, trae
trae amor, trae, Padre amado, Señor, sanidad ahí en el alma que va angustiada, que va triste, que va con desespero. Sé tú trayendo, Padre amado, esa paz que necesita el hombre a través de tu palabra, maravilloso Padre. Yo te pido, quebranta, rompe las cadenas de pecado, quebranta, Padre amado, todo lo que no te alaba, todo lo que no te glorifica. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, que tú seas obrando en cada vida y en cada corazón que está viendo esta transmisión, maravilloso Padre. Te doy gracias por tus palabras. Yo te pido que tú nos ayudes, Padre amado, que tú ministres a tu pueblo, a tu iglesia. Bendice a Centro Pentecostés Monte de Sión. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Ayúdanos a dar un testimonio correcto, maravilloso Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo ruego en esta preciosa noche. Hermano, hermana, Dios le bendiga, que pase una excelente noche.